Bienvenidos a esta sucesión del grupo de estudio de Microsoft Fabric. En esta oportunidad los acompaño yo con Tere, ya que Dainer, su presentador de costumbre, está sin luz o sin internet, no sé qué ha pasado por su casa. Así que yo le voy a dar un por el día de hoy y les voy a presentar a Teresa. Entiendo que hoy día van a ver el capítulo número 8, ¿verdad? Sí, así es. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 8, que es Real Time Intelligence. Bueno, Ok, si un gustan. capítulo muy interesante, es de Real Time. Real Time, a ver cómo lo maneja Fabrics. Entonces, nada, te dejo el escenario, Tere, todo tuyo. Puedes compartir, ¿cierto? Sí, claro. Voy a compartir Listo, pantalla. adelante. Me comentan si pueden verlo. Sí, sí se ve. Bien, listo. Bueno, el día de hoy vamos a ver Real Time Intelligence, que es el capítulo 8 del libro de Fundamentals of Fabric. ¿Quién soy yo? Yo soy Teresa Casarín, soy ingeniera en informática, tengo una maestría en ciencia de datos, he tenido experiencia con la analítica y la gestión de información. He trabajado con roles de Business Analyst y de BI Analyst, trabajando con Power BI, con parte de Dynamics, enfocada en proyectos de análisis de datos y optimización de procesos. Por ahí incluí mi LinkedIn, pero también por ahí les voy a compartir la presentación. Y bueno, iniciamos con el qué es Real Time Intelligence. Bueno, básicamente la analítica en tiempo real nos permite capturar los datos, procesarlos, se podría decir que al vuelo, y realizar un análisis de estos datos en el mismo momento en el que se están generando. Va a haber, como ya lo verán más adelante, va a haber ocasiones en las que el procesamiento se va a realizar antes de llegar a la base de datos y va a haber ocasiones en las que va a llegar a una base de datos y luego posteriormente lo vamos a procesar, que son como dos formas en las que trabaja Fabric. Pero bueno, aquí podemos ver un diagrama de lo que es ir de la fuente de datos, el procesamiento en tiempo real y los resultados o acción que podría ser generar diagramas, usarlos para otras aplicaciones, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas o características que tiene este Real-Time Intelligence? Bueno, la baja latencia, el procesamiento continuo y las decisiones en el momento. Anteriormente, el libro nos menciona que ya como que había una idea de lo que quería ser Real-Time Intelligence, pero se trabajaba por batch, es decir, por pequeños paquetes de datos enviándose cada cierto número de tiempo. Incluso hay ciertas configuraciones en herramientas que nos permiten como que hacer este procesamiento en batch, pero realmente no es tiempo real, ¿no? Junta un paquetito de datos y ya lo va compartiendo y se va procesando. Pero el procesamiento en tiempo real es realmente en cuestión de segundos. ¿Cuáles son los beneficios principales que tenemos? Bueno, está uno de los principales casos de uso, que es la detección de fraudes en segundos. Actualmente, actualmente los bancos podrían llegar a tener detección de fraudes en segundos. Es decir, se está realizando una operación y a nosotros nos está llegando un correo, nos está llegando un mensaje donde nos avisan de movimientos que comúnmente nosotros no acostumbramos a realizar. Igual se encuentra el monitoreo de logística en vivo por medio de el Internet of Things y, bueno, las recomendaciones personalizadas que tenemos en Spotify, Netflix, en Amazon, etcétera. También una ventaja es la optimización de operaciones, que ahorita ya el procesamiento en tiempo real y la inteligencia se está usando para como que poder optimizar los procesos de una empresa, ¿no? Por ejemplo, la facturación, la fabricación de bienes. Muchos de los procesos que se realizan dentro de una empresa ya se están volviendo una inteligencia en tiempo real en la cual nosotros podemos ver qué está sucediendo con cierta máquina, si se está sobrecalentando, poder hacer un mantenimiento preventivo o incluso correctivo en el momento en el que nos lanza todos estos foquitos rojos el análisis en tiempo real. Y bueno, ya entramos directo a lo que es los componentes de Real-Time Intelligence en Microsoft Fabric. Y aquí, bueno,
Les traigo un diagramita que es lo más actualizado que actualmente lanzó Microsoft, en donde nosotros podemos ver las fuentes de datos que pueden ser SQL Server, en la nube, puede ser DynamoDB, pueden ser diferentes Internet of Things, diferentes tipos de fuentes de datos. Y estas fuentes de datos son ingestadas por un elemento que dentro de Real-Time Intelligence se llama Event Stream. Event Stream lo que hace es capturar los datos por medio de, hacemos una conexión con los datos y los capturamos y los vamos ingestando y podemos aplicar transformaciones al vuelo. Es decir, antes de que se vayan a una fuente de datos, nosotros podemos hacer filtrado, podemos enriquecer nuestros datos, podemos enrutarlos hacia diferentes bases de datos o para usarlos en diferentes procesos. También tenemos algo que se llama Event House. El Event House es de esta infraestructura que nos permite alojar la información en una base de datos que en este caso va a ser una base de datos KQL o KQ, en la cual vamos a poder almacenar toda la información previo a transformarla o ya transformada, porque puede ser para ambas cosas, pero hay una opción en la que lo podemos hacer previo a transformarlo, almacenarlo, luego transformarlo y volver a compartirlo con otras fuentes de datos, ¿no? También tenemos algo que se llama KQ Query Set. Este KQ Query Set básicamente es como una colección de consultas en las cuales nosotros podemos ir como generando un tipo notebook en el cual vamos a poner pues, todas esas consultas que usamos comúnmente y que vamos a requerir a lo mejor en el futuro y poder guardar diferentes tipos de notebooks en los cuales pues vamos a especificarlos para cierta función, para cierta acción. Y nosotros podemos tener una colección de estas consultas almacenados en los query sets. También vamos a contar con algo que se llama Real-Time Dashboard. Un Real-Time Dashboard es como un dashboard de Power BI o diferentes elementos gráficos que nos van a permitir analizar la información antes de nosotros poder manipularla o cuando ya la tenemos almacenada en una base de datos de KQ. Estos van a ser como unos tipo iconitos donde nosotros vamos a poder almacenar la información, van a ser totalmente dinámicos, incluso vamos a poder dar clic y ver las fuentes de datos, consultarlas, y nos sirve como para tener todas estas métricas en un solo lugar, incluso va a poder servirnos para ver cómo están nuestras fuentes de datos, qué tantos registros tenemos, cómo se han movido, pero pues todo es customizable, nosotros podemos hacerlo como nosotros queramos. Tenemos una opción que se llama Digital Twin Builder, pero esta es una opción que apenas acaba de salir y que está como en vista previa, entonces pues en este caso no se las voy a mostrar, simplemente es como hacer espejos de las bases de datos que tenemos en Living Host. Y también contamos con lo que es Activator. Un Activator es un tipo, podría funcionarnos como tipo Power Apps, en el cual nosotros vamos a definir triggers, vamos a definir acciones para lanzar notificaciones, para enviar correos, para lanzar incluso una notificación tal vez por Meet, dependiendo de los eventos que se estén llevando a cabo dentro de nuestras bases de datos. Es decir, podemos incluso establecer parámetros para determinar irregularidades en la base de datos y lanzar notificaciones de que algo o algún dato o algo no está funcionando correctamente o no es como el típico dato. Así nosotros podemos detectar errores en los datos o valores fuera de lo común, fuera de rango. Esto nos sirve mucho como para detectar a lo mejor una baja en ventas y enviar correos o movimientos extraños en la base de datos, etc. También por ahí tenemos a lo que es Power BI. Power BI es una herramienta que viene integrada dentro de lo que es Real-Time Intelligence. Hay unas opciones en el Real-Time Hub que nos permiten enviar desde una base de datos en Event House
información a Power BI y conectarnos y ahí mismo pues ya en Power BI hacer los dashboards como nosotros queramos, integrando gráficos diferentes, etcétera. Todas estas opciones, si ven, se encuentran enmarcadas por lo que es el Real Time Hub, que es básicamente el workspace o el lugar donde nosotros podemos ver todas estas opciones y también pues poder modificarlas, poder crear event streams, poder crear event house, poder crear activadores, todo esto se va a incluir dentro de lo que es el Real Time Hub. Y hasta abajo podemos ver OneLake. Bueno, como creo que ya hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores, OneLake es la base que actualmente tiene Fabric. Y si bien vamos a poder crear bases de datos en Keiko con Event House, todo esto va a terminar en OneLake. Y pues claro, podemos moverlo a otras bases de datos y crear diferentes tipos de workflows de nuestros datos, pero siempre va a ser sobre la base, lo que nosotros tengamos en Real-Time Intelligence con Keiko va a ser sobre OneLake. Ya de ahí que si nosotros lo queremos mover a otro lado, bueno, ya depende de cada quien. Aquí les traigo un pre de lo que es el Real-Time Hub. Ahorita se los voy a mostrar ya en vivo. Básicamente, pues como ya les mencioné, forman lo que es nuestro workspace, donde podemos nosotros ingerir los datos de diferentes orígenes, etcétera. Aquí vamos a tener estas opciones que son conectarnos a orígenes de datos, que pueden ser orígenes de datos de Azure, orígenes de datos de Microsoft, como lo son pues herramientas de Microsoft, orígenes externos de otras nubes, como Google, Cloud, AWS. También vamos a encontrar conectarnos a las mismas bases de datos de Keiko que ya tengamos nosotros almacenadas. Y también tenemos orígenes de Azure, que son los de Microsoft. En estos podemos conectarnos al streaming de Azure, a los conectores de Azure Yacht, incluso a Azure Service Bus y a varias aplicaciones de Azure. También tenemos los eventos de Fabric. La diferencia entre conectarse a y suscribirse a es que conectarse implica que vamos a extraer los datos, ingerirlos y a trabajar con ellos. Mientras que suscribirse a es que nos va a ayudar a realizar una acción, ya bien sea como los activadores. Entonces, suscribirse a eventos de Fabric son eventos que se generan dentro de Fabric. Cambios en carpetas, cambios en archivos, cosas que vienen desde ahí y que van a lanzar tal vez una notificación. Mientras que eventos de Azure es básicamente lo mismo, pero con las cuestiones de Azure. ¿Qué está pasando con una carpeta en Blob Storage? ¿Se realizó alguna acción en alguna carpeta de Azure? ¿Hubo algún cambio? Estos nos van a servir para poder ir lanzando estas notificaciones. Entonces, esa es la diferencia entre conectarse a y suscribirse a. Y como les mencioné anteriormente, tenemos diferentes formas de conectarnos y de ingerir y transformar los datos dentro de Fabric. La primera opción es usando Event Stream. Con Event Stream, nosotros hacemos un tipo de workflow en el cual vamos a ir dibujando por medio de low code, vamos a ir arrastrando pequeños fragmentos en los que nosotros vamos a ir configurando el trayecto que van a tener nuestros datos. De dónde salen, los conectamos a una fuente de datos, establecemos de dónde salen, cuál es la transformación que va a tener y a qué fuente de datos va a ir a dar. Nosotros establecemos si va a ser una, si va a ser dos, si van a ser tres. Este workflow puede ser del tamaño que nosotros queramos. Y los datos, como ya les había mencionado, van a poder transformarse al aire, van a poder filtrarse, cambiar el tipo de dato, etc. Y la otra opción es teniéndolo en un event house. En este caso, los datos van a llegar primero a una base de datos que va a ser una Keiko. Y de ahí vamos a poderlos transformar mediante directivas de actualización. Vamos a establecer cada cuánto se van a actualizar, si van a ir a parar otra fuente de datos, qué es lo que se va a transformar, pero los datos ya van a estar almacenados desde el principio. Entonces, esa es la diferencia entre las dos formas en que nosotros podemos ingestar los datos.
Aquí tenemos las opciones que yo les había comentado de cómo consultar los datos. Tenemos la Kaggle Database, que es dónde se hospedan los datos, las tablas, las funciones almacenadas, las vistas, dónde está materializada nuestra base de datos. Y tenemos los Kaggle Query Sets, que son las colecciones de consulta que yo ya les había mencionado, en las cuales tenemos como que estos notebooks que nos sirven para el futuro y para poder realizar acciones y tener como nuestra base de casos de uso, por decirlo de una manera. ¿Cuáles son las ventajas de esta base de datos Kaggle con las otras bases de datos? ¿Por qué lo usamos? Bueno, porque la base de datos Kaggle nos ayuda a tener optimizadas los datos de serie temporal. Hace una indexación de datos y va creando particiones de los datos a lo largo del tiempo para poder buscarlas de forma más rápida y que no sea tan engorroso. Para Creo consultar. que alguien tenía la mano levantada, me pareció. Ay, perdón. ¿Quién tenía la mano levantada? Ahí está. Dale, Hola, Dani. ¿qué tal, María Teresa, Daniele? Buenas noches. Una consulta en tema del Event Stream. Me comentabas que era que se podía analizar este tipo de información en el aire, o sea, más que todo, ¿a qué te refieres? O sea, en este caso, toda la información, supongamos que vienen de sensores o algo por el estilo, las vas analizando en tiempo real, pero no se están guardando en una base de datos para poder, yo qué sé, en este caso, tener algún histórico no utilizar Es así. que como que eso viene después. Haz de cuenta que tú tienes tu yacht, ¿no? Y estás sacando datos de esos sensores. Y esos datos, el Event Stream los está transformando. Si tú muchas veces o la mayor parte del tiempo los datos no van a venir como nosotros los necesitamos. Entonces hay que hacer algunas transformaciones para que nos funcionen. De eso se trata de transformarlos en el aire, de que puedes filtrarlos, puedes buscar la información que tú quieres mediante los workflows y esa información tú puedes determinar a dónde se va a ir, ya sea, incluso puedes tener varias fuentes de datos en donde se van a almacenar. Lo puedes almacenar en una base de datos para tu histórico y lanzar, no sé, una notificación o mandarlo a otra aplicación en donde va a ser una acción. Sí, en este caso, por ejemplo, en donde actualmente se trabaja, se maneja bases transaccionales de mensajería, ¿no? De instituciones comerciales, bancarias. Entonces, la idea es tener un centro de monitoreo donde se va analizando esta información en tiempo real y detectar umbrales de tiempo de algún mensaje que se va quedando en un estado que no debería. Entonces, creo que sería viable realizar este tipo de proyecto con esta característica de Fabric. Pero ahí viene también una consulta. ¿Qué tipo de capacidad es la que permite hacer este tipo de manipulación de datos o de análisis? Es Pro, Pro. La verdad no tengo realmente si es la F, que F sea, pero sí es Pro. Y bueno, lo que sí es que hice una comparativa entre las dos opciones, porque está Stream y Evenhouse, y la realidad es que Evenhouse, para casos como el que tú mencionas, la desventaja es que primero lo guarda y luego lo transforma. Entonces, te roba unos segundos en lo que lo está almacenando y lo está mandando, mientras que Evenstream no. O sea, Evenstream lo hace en el momento que están pasando los datos y de ahí se almacena y se va a diferentes lados. Entonces, es una ventaja de segundos que pues puede ser muy valiosa. Sí, en realidad eso es bastante interesante porque la información que se está analizando es lo del día, es lo que interesa. A mí ya no me interesa la información que fue hace unos 2 días o el día anterior, sino lo que va en el día. No es necesario para mí guardar esa información ya en una base de datos, sino un centro de monitoreo, que eso es lo que veo una funcionalidad bastante interesante para lo que estás mencionando. Lo que sí, Sí, me queda un poco que en duda es la capacidad, porque actualmente nosotros tenemos la capacidad, la SKU, el F2, si mal no estoy, entonces no sé si me permita realizar ese tipo o hasta dónde me permite. Eso pues, es lo que me quedaba claro. si gustas,
lo investigo, porque pues creo que para eso es este grupo, entonces lo podemos investigar Perfecto, y ya por ahí te paso el dato. perfecto. Muchas gracias, María Teresa. Gracias. Sí, de nada. Bueno, continúo. Por aquí les traigo unos cuadritos de sintaxis, pero no los vamos a ver. Yo les voy a pasar la presentación para que los tengan, pero traigo ya un ejercicio en donde ya los vamos a ver cómo se ejecuta. Entonces, por el momento no los vamos a ver. Y bueno, aquí les voy a hablar un poco más a profundidad de lo que son los Real-Time Dashboard, que bueno, básicamente como ya se los había mencionado, son paneles como parecidos a los de Power BI, en los cuales nosotros podemos agregar diferentes tipos de gráficos, como ven aquí, gráficos de barras, de líneas, tablas, en donde nosotros podemos poner los datos más importantes que nosotros estamos ahorita como que analizando y que queremos verlos ahí. Incluso podemos tener pues varios gráficos distintos. Y esto va a venir directamente de las bases de datos de Keiko. Entonces esto va a ser en tiempo real, o sea, no va a haber una diferencia, va a estar en tiempo real. Mientras que en Power BI pues va a depender de los periodos de actualización y demás. Si nosotros entramos a este dashboard va a estar la información actualizada. Y bueno, vamos a tener pues básicamente las mismas opciones de poder filtrar los datos, poder agregar datos, cambiar las visualizaciones que tengamos y nos va a permitir, como ya les había mencionado, interactuar de forma interactiva con los datos, es decir, ir explorándolos como si fueran los datos de Power BI. Y acá les traigo un poquito más de lo que es el Activator, que como ya les había mencionado, permite el procesamiento automático de los eventos. Y con estos eventos se eligen diferentes triggers para lanzar notificaciones en tiempo real, ya sean notificaciones por mensaje, por Messenger, ay, ya se me olvidó cómo se llama, Teams, por Teams o por diferentes aplicaciones, incluso por correo electrónico. El Activator va a tener diferentes elementos. Entre esos elementos están estos 4, que son los eventos. Un evento va a ser prácticamente cada fuente de datos a la que nosotros nos hemos conectado y que es un origen que nosotros estemos utilizando. Aquí es el registro de un flujo, pero bueno, el registro de un flujo va a ser esa base de datos que nosotros estamos obteniendo y de la cual vamos a sacar información. Los objetos van a ser los datos de un registro que vamos a poder usar para representar objetos. Esto de representar objetos en el libro viene como la caja de leche. Dicen, bueno, un objeto es una caja de leche. Entonces la caja de leche tiene ciertas propiedades, que es acá donde vienen las propiedades, que son los campos de los datos que nosotros queremos usar. Y en el ejemplo del libro viene el tema de si hay leche dentro del refrigerador. Entonces, vamos a estar verificando si hay leche en el refrigerador, que es la propiedad. Y las reglas o trailers. Establecer bajo qué condiciones se va a desencadenar una acción. En este caso, la condición es si hay o hay. Pero aquí en la propiedad, pues nosotros vamos a estar verificando el nivel, por así decirlo. El nivel de si hay o no hay. Porque pues la leche va a ir bajando poco a poco. Entonces ese es el ejemplo que viene dentro del libro. Un objeto, bueno, el evento va a ser el nivel en el refrigerador, el objeto, pues la leche. Las propiedades van a ser la cantidad de leche que hay dentro del refrigerador y las reglas o triggers es cuando no hay, ¿qué va a pasar? Entonces, básicamente establecemos un evento, una base de datos que vamos a utilizar para extraer la información. Un objeto que puede ser una tabla, diferentes registros, las propiedades del campo, que es el elemento o el campo específico que nosotros vamos a utilizar y establecer las condiciones. ¿Bajo qué condiciones? Es decir, si es menor a 5, si es mayor a 10, todas las condiciones que nosotros tengamos para poder lanzar el activator. Y este activator pues ya va a lanzar la notificación.
Hasta aquí no sé si alguien más tenga dudas o algo más. Bueno, si no hay dudas, aquí les agregué unas referencias. El Microsoft Flume es básicamente la ruta de lo que es Real Time Intelligence en Microsoft Fabric. El ejercicio que les voy a presentar a continuación, por si gustan hacerlo, ahí va a estar el link también. Y la documentación de Microsoft relacionada con el tema de Real Time Intelligence, que ahí sí viene todo bien desglosado. Y les voy a compartir ahora mi pantalla con el ejercicio. Creo que vamos súper bien de tiempo. Entonces, permítanme. No sé si ya pueden verla. Creo que sí. Bien. Yo aquí pues activo una prueba gratuita para poder hacerlo. Ahí está. Y lo primero que hice fue un área de trabajo. Aquí tengo el área de trabajo. Y en esta área de trabajo que yo destiné específicamente para Real Time, elaboré el ejercicio. Lo primero que hice fue crear un nuevo elemento. Se los voy a ir diciendo y los voy a mostrar. Y aquí en los elementos vamos a tener lo que es el event house. Aquí está el event house y el event stream. Solo que parece de forma rara por el tema de el cambio de idioma. Y aquí vamos a agregar el nombre. Una vez que tengamos este event house, se nos va a crear este icono, que es un icono de event house, y va a venir vacía. En este caso yo ya la tengo llena. Y nos va a aparecer esta pantalla en donde nos va a decir como la información general del sistema. ¿Cómo se llama? El tamaño de la base de datos, y bueno, la actividad que ha tenido en los últimos minutos, ¿cómo se llama? Los datos ingestados, en qué hora fueron, etcétera. ¿Quién realizó las últimas actualizaciones? Pues en este caso yo. Y los nombres de las bases de datos con los últimos movimientos. En este caso, si tuviéramos muchas bases de datos, pues nos sería muy útil esa información. Y aquí vamos a encontrar la base de datos. Pero desde acá la vamos a poder crear. Le damos clic en New Database, nos va a pedir solo estos datos. Y la vamos a poder crear. Podemos también crear shortcuts. Los shortcuts son básicamente como accesos directos a una base de datos. Pero ¿para qué nos sirven? Bueno, nos sirven cuando nosotros no queremos afectar la base de datos original y queremos hacer algún cambio, alguna transformación o usarla para un propósito en específico. Entonces, en lugar de tener dos bases de datos con datos repetidos, tenemos una base de datos a la que mandamos llamar en ciertos casos y le hacemos ciertos cambios. Permítame un momento que se me desconectó el mouse. No se mueve. Ahí está. Y posterior a esto también vamos a crear un event stream. El event stream se va a crear de la misma forma, estando dentro de nuestro workspace, nuestro workspace. Vamos a crear un nuevo elemento y aquí le vamos a dar event stream. Le vamos a agregar un nombre y este sí va a tener como un poco más de información. A la hora de crearlo nos va a pedir como un poquito más de datos. Entonces ahí se está creando y aquí nosotros le vamos a tener que agregar la fuente de datos. Entonces le vamos a poder conectar a Data Source
Y aquí nos van a aparecer todos los conectores que podamos usar. Podemos agregar uno nuevo. Y bueno, aquí tenemos los diferentes conectores, ya sea Amazon, Azure Cosmos DB, etcétera, que podemos utilizar para extraer los datos. Una vez que lo seleccionamos, lo vamos a tener que configurar. En este caso, no lo voy a hacer, pero sí, tendríamos que configurarlo. Y es que no tengo ninguna base de datos en la nube, entonces sería como un poco complicado. Igual también podemos usar los datos de prueba, que fue parte de lo que yo hice. Aquí seleccionas los datos de prueba y te puede traer diferentes datos. Hay de taxis, de stock, etcétera. O también lo podemos conectar a un endpoint custom. Desde alguna aplicación sacar un endpoint y extraer los datos. En este caso yo ya tengo un bike stream, que es este. Una vez que nosotros ya hayamos seleccionado la fuente de datos y ya la tengamos, nos va a aparecer esta pantalla en la cual nosotros vamos a poder configurar el workflow que vamos a utilizar para extraer los datos. Entonces, de inicio vamos a tener esta pantalla y aquí nos va a mostrar este ítem, y aquí nos va a mostrar toda la información que viene en nuestra base de datos. Y esto se va a estar refrescando conforme los datos se vayan actualizando. Y podemos agregar otros datos desde aquí mismo. También podemos transformar los datos. Y aquí tenemos estas opciones. Filtrarlos, hacer agregaciones, hacer un join con otros datos, agruparlos. Y podemos hacerlo también con código SQL. Even House tiene la opción de usar código SQL. Es una ventaja para aquellos que sepan SQL. Es TSQL, no SQL, es TSQL, pero la desventaja es que se pierden los privilegios que ya se obtienen al usar Keiko, que son esto que hace la segmentación, algunas funciones específicas que ya tiene Keiko para poder hacer inteligencia en tiempo real, se pierden cuando usamos TSQL. Si bien es una opción para aquellos que no conocemos tanto del lenguaje, también tiene algunas cosas que le van en contra. Pero tenemos muchas ventajas dentro de Evenhouse que son, puede hacer la transcripción de SQL a KQL, podemos usar tal vez Copilot para hacer nuestras consultas y estructurarlas. Entonces hay ciertas ventajas que podemos utilizar también. Y bueno, acá tenemos un destino que es una base de datos de Evenhouse, pero podemos agregar otros. O sea, aquí igual, podemos enviar los datos por un endpoint, podemos enviarlo a un Evenhouse, a un Lakehouse, incluso a otro EventStream o generar un activador, que aquí es donde nosotros generaríamos qué es lo que queremos que haga. Yo por ahí ya tengo uno configurado y se los voy a mostrar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Hola María Teresa, una consulta. Hola. En el tema de las fuentes de datos, ¿es posible conectarse con un on-premise? Sí, pero bueno, para temas on-premise casi siempre vamos a tener que tener como un gateway o una forma de poder subir esos datos. Sí, exactamente. Bueno, actualmente sí tengo un gateway en un servidor, pero quería conocer si es que era posible poder conectarme Sí, a la base. sí, Ok, sí, sí. perfecto. Gracias. De nada. Bien. Y bueno, esto es lo que nosotros tenemos en EventStream. En realidad yo aquí nada más tengo 3 pasos, pero puede ser tan grande como su imaginación igual como el caso lo requiera, ¿no? Y vamos a ir otra vez a mi área de trabajo. Aquí tenemos el Activator ya hecho, configurado. Tarda un poquito en abrir. Y bueno,
como siempre vamos a tener como que nuestra página principal con los detalles generales, y aquí tenemos configurada nuestra alerta. En esta alerta nosotros nos conectamos a la base de datos. Esta. Tenemos configurado este evento, ¿no? Nos conectamos y la operación va a ser si es mayor o igual a los artículos disponibles. Y aquí el valor es 1500. Esta es nuestra condición. Y el default type, que va a ser en ninguno. Podemos ponerle si es un lógico, si es un número, si es un texto. Establecemos nuestra acción. Les digo que es muy parecido a lo que es un poquito de Power Automate, pero bueno, Power Automate es un mundo aparte. Tenemos un email. Vamos a configurar como acción email, pero podemos tener notificaciones a Teams, elementos de Fabric o acciones personalizadas, notificaciones por algún otro medio, etc. Aquí yo tengo establecido el correo de a quién ver dirigida la notificación, pero igual podemos poner diferentes personas a quienes vaya dirigido, o incluso podemos elegir alguna propiedad de nuestra base de datos. Aquí va a aparecer el firmante, que básicamente va a ser pues la alerta del Activero, el título del evento, más bien del correo, el título que va a llegar por medio del correo, el mensaje que puede ser customizable, y vamos a poder hacer uso de etiquetas. Y el contexto que nosotros queremos agregar, tal vez queremos agregar alguna columna que diga alguna información extra, entonces aquí la podemos agregar. Bueno, en este caso, bueno, en este caso no lo voy a lanzar porque lo tengo con un correo que es aparte y ahorita no lo tengo en la lab, pero bueno, aquí podemos desde aquí enviar una prueba y ver cómo nos llega el correo. Básicamente esto es para lo que nos sirve el Activero, pero nosotros podemos usarlo para movimientos en nuestros datos, para movimientos dentro de nuestro entorno, es decir, en el propio sistema de Fabric con los datos que de Fabric, si hubo un error al momento de cargar los datos, si hay algún problema con la base de datos, también el tema de detectar errores dentro de los, por ejemplo, el tipo de datos o los datos que vienen desde la fuente de datos. Y lo siguiente que tengo por aquí es el query set. Aquí es donde les hice una serie de queries para que vean cómo está estructurado la estructura del Keiko. Es mucho más reducida que el SQL. Aquí nosotros podemos ver de forma gráfica lo que es la base de datos, las tablas que lo componen. En este caso nada más hay una. Los campos que componen dicha tabla. Podemos ver las vistas. Los shortcuts, que como ya les decía, son estos como accesos directos a cierta información específica. Y las funciones. Las funciones nos ayudan para hacer transformaciones también. Entonces podemos establecer funciones que hagan cierta transformación de los datos. Y por último, la fuente de datos de la que proviene. De este lado ya vamos a tener el panel, donde vamos a poder ir haciendo nuestras consultas. Y se parece pues mucho a un notebook, porque aquí nos posicionamos dentro de la consulta y le damos a ejecutar, y en la parte de abajo vamos a ver los resultados. Aquí estamos haciendo un com sobre la base de datos de BikeStream, bueno, la tabla más bien, BikeStream. Hacemos un com de los registros que tiene. Siempre tenemos que usar el pipe, no se nos puede olvidar. Es un elemento del lenguaje. Cada vez que nosotros vayamos a hacer ¿cómo se llama? Un retorno, un espacio, tenemos que agregar el pipe, como se ve aquí también. Y aquí, pues básicamente es tomar 10 registros, pero no los toma en ningún orden.
cuando nosotros le decimos tráenos 10 registros, no dice en qué orden. Entonces lo puede traer en el orden que quiera. También tenemos esta opción de hacer summarize. Y podemos generar gráficos. En este caso, estoy generando un pie chart de cuáles son los vecinos o los vecinos de la ubicación de la bicicleta que tenemos. ¿Cuántos hay alrededor? Aquí también vamos a poder hacer las sumas y generar estos diferentes tipos de gráficas. También podemos hacer el orden, ahora sí, hacer una sumatoria, pero según un top. Y también vamos a tener los wheres. Igual aquí sí se va a usar el where, tal cual como lo usamos en SQL, pero siempre va a tener el pipe. Y luego, pues ya va a tener el campo y la condición. Vamos a poder hacer también estos sumatorias, etcétera. ¿Cómo se llama? Operaciones de agregación. Pero la estructura va a ser más o menos similar a la de DAX, en la cual vamos a manejar comas, o como se maneja en Excel, que manejamos las comas para hacer las separaciones. También podemos usar distinct. Vamos a tener como varias palabras que nos van a sonar mucho con lo que usamos en SQL y en otros lenguajes. Y, pues como ya les mencionaba, los renders. Aquí podemos guardarlo y podemos crear otros. Aquí le damos clic en más y creamos otro diferente donde podemos agregar diferentes consultas dependiendo del caso. Por eso les decía que podemos tener varios query sets en los que nosotros podemos agregar diferentes casos de uso, diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes consultas aplicables a un caso de uso en específico. Por acá tengo lo que es el reporte. Este es en Power BI y este es en tiempo real. Desde aquí nosotros también podemos crear alertas de qué es lo que está pasando con los eventos que nosotros estamos analizando en el número de eventos que está pasando. Este es aplicable a la base de datos de la fuente que tiene, que es la de las bicicletas. Podemos hacer diferentes para diferentes bases de datos. Lo que sí es que siempre vamos a tener como que el mismo workspace. No es como si que se creen workspace separados para cada una de las bases de datos. Vamos a tener un workspace único donde vamos a poder trabajar. Pero pues como ven, vamos a poder hacer uso de diferentes gráficos muy parecidos algunos a los que podemos obtener dentro de Power BI, con la diferencia de que este está directamente conectado a nuestra fuente de datos en tiempo real y va a estar actualizándose constantemente. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Y bueno, también tenemos el archivo de Power BI, que es el reporte que creamos desde Power BI para este caso. ¿Cómo se puede crear un reporte en Power BI? Que eso no se los dije. Nos vemos desde acá, en Evenhouse, nos vamos a la base de datos, aquí. Y vamos a irnos a la tabla. Y aquí les va a aparecer crear reporte en Power BI. Le das clic aquí y te manda directo a Power BI. Y en Power BI tú te vas a conectar a la base de datos Keiko
y ya vas a poder hacer uso de tus datos que estás extrayendo desde aquí. Pero bueno, no va a ser lo mismo que tener un dashboard integrado desde aquí en tiempo real. Estos casos serían más cuando queremos que personas que no tienen acceso total al sistema y a lo que nosotros estamos viendo tengan acceso a los datos. Entonces nosotros podemos hacer diferentes, un dashboard diferente en el que nosotros les podamos hacer llegar la información para que ellos la logren visualizar. Y aquí pues básicamente es lo mismo, generamos un elemento, seleccionamos. Bueno, ya sabemos que Power BI no es nada más seleccionar, también hay muchas cosas detrás y mucho trabajo, pero podemos ir como seleccionando los elementos para ubicarlos en donde están. No me deja. Creo que no se actualiza. Ahí está. Y pues desde aquí podemos crear los dashboards que queramos. En este caso vamos a tener dos archivos. El archivo de Power BI, que es el reporte en vivo del informe, y el BI Report, que es el modelo que nosotros utilizamos para crear el reporte. Bueno, no sé si quedan algunas dudas o algo que quieran comentar. Creo que de mi parte sería pues todo lo que incluye el capítulo 8. Nada más les voy a compartir la presentación, no se vayan, les voy a copiar el enlace para que la tengan. Por ahí leí una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia de Power BI? Creo que ya le respondieron. No. Ahí es que no veo bien. Así que, ¿cuál es la diferencia entre el dashboard de Real Time Intelligence y Power BI? Pues que básicamente el dashboard de Real Time tiene la información, la conexión directa con la base de datos de Keiku, que es en tiempo real y que tiene los datos mucho más actualizados, versus Power BI, que Power BI generalmente, a pesar de que lo editamos muchas veces en desktop, ahorita ya se puede editar desde el servicio de Power BI que es en web, lo tienes que subir al servicio de Power BI. Y en ese servicio no se va a actualizar en tiempo real, sino que Power BI generalmente tiene lo que se llaman periodos de refresco, en los que tú estableces un horario en el cual se va a ir actualizando el reporte. Entonces, los datos que vas a tener en ese reporte no van a ser actualizados en tiempo real, va a tener un delay. Nosotros, en un caso en que teníamos en la empresa, era que teníamos el periodo de refresco a las 9, a la 1 de la tarde y las 5 de la tarde antes de salir. Entonces, había gente que decía, es que el reporte no sirve porque no está totalmente actualizado. Y bueno, eso tiene mucho que ver con el tipo de licenciamiento que tengas. Muchas veces no te va a permitir hacer refrescos cada hora. Incluso si tú tienes varios reportes, esos reportes van a consumir espacio y procesamiento. Entonces, tienes que irlos como que imponiendo para que se actualicen en diferentes tiempos. Entonces, cuando tú estableces un horario de refresco, muchas veces te va a tocar que los usuarios te digan, es que no está actualizado y les tienes que volver a decir, no, el horario de refresco es tal, tal. Optamos por incluso incluirles como que las leyendas de los horarios de refresco
para que no tuvieran este detalle de que no están actualizados o no sirven porque no estoy viendo la información que quiero yo. Hace 5 minutos, nos pasaba mucho eso de que decían, hace 5 minutos yo hice tal acción y no la veo reflejada, o sea, no me está sirviendo. Bueno, es que tiene un periodo de refresco y lo hacemos lo más rápido que se puede y que el sistema nos permite. Hay otras opciones que nos ayudan a refrescar Power BI, pero pues son un poco más complejas de lo que es y configurarlo en un servicio. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra duda. Por ahí ya les compartí la presentación, no sé si puedan verla. No sé, me comparten una manita a ver si pueden ver la presentación. Y bueno, ahí les incluí todo el material, tanto las rutas de estudio, el ejercicio que vimos aquí por si lo quieren replicar y la documentación. Bueno, creo que de mi parte sería todo. Les agradezco mucho por la sesión de hoy y pues nos vemos la siguiente. Hasta luego. Muchas gracias, María Teresa. Buenas noches. Buenas noches.